Muy bien, vamos a hablar el día de hoy de lo que es la presencia de los derechos humanos en la medicina. Dentro de este tema debemos de responder o llegar a responder estas preguntas. ¿Qué es un derecho? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Los derechos humanos existen en la medicina? ¿De quién son los derechos humanos en la medicina? ¿Quién los aplica y cómo? ¿Y a quién le pertenecen? ¿Sí? Ok, empezaremos diciendo que dentro del marco jurídico mexicano, parte en la cúspide, perdón, de esta pirámide, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que México ha suscrito como Estado parte de las Naciones Unidas. El que esté en la cúspide significa que son la máxima en cuanto a las leyes en nuestro país y que todo lo que emana de ellas hacia abajo es de menor, por decirle de alguna manera, de menor valor que lo que está por encima de las mismas. Entonces, de esta manera, están escalonadas o descalonados los documentos legales, empezando con la Constitución y los tratados, las leyes nacionales, las constituciones estatales y leyes estatales, reglamentos, sentencias, normas oficiales mexicanas, contratos, testamentos, etcétera. Y a medida de que van disminuyendo o van quedando más abajo, debemos de comprender que surgieron de algo que estaba más arriba. Pero a fin de cuentas, el origen de todas nuestras leyes y todas las reglamentaciones a las cuales estamos sometidos y sometidas como población, tienen su origen en la Constitución y los tratados de los derechos humanos. En medicina contamos con lo que son las guías de práctica clínica. Y las guías de práctica clínica son documentos de tipo médico sobre enfermedades o padecimientos específicos que nos orientan sobre los protocolos de atención de ciertas enfermedades para que podamos optimizar los recursos y dar un buen resultado o un buen diagnóstico a la persona que estamos atendiendo. Volviendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que dentro de este artículo primero constitucional, lo primero que nos dice es que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los que estén reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por otro lado, también nos menciona que cuando haya cuestiones de de la Constitución y los tratados internacionales que se contrapongan, se interpretarán estos favoreciendo en todo tiempo a las personas. A esto se le conoce como principio pro persona. También nos dice este artículo que todas las personas que gozan o que ejercen algún tipo de autoridad tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Y por último nos dice que la discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión que se profesa, opiniones que se externan, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra están prohibidas en el territorio mexicano, así como la esclavitud. Ahora se llama internado y residencia. Bueno, ese es otro asunto. También tenemos lo que son las normas oficiales mexicanas que surgen de las leyes, por ejemplo, en la Ley General de Salud, que sigue el reglamento en materia de prestación de los servicios de atención médica, y de este reglamento surgen normas oficiales mexicanas que van, por ejemplo, con relación a los campos clínicos de la formación de odontología, de enfermería y de medicina. Y aquí la cuestión es que cuando hablamos de las normas oficiales mexicanas, todas son de carácter obligatorio porque tienen esta condición o este tratamiento de ley. Y si es de ley, es de a fuerzas. No es si quieres o no quieres. Para el derecho hay una máxima que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su incumplimiento, perdón. Entonces esto significa que si tú haces algo que transgrede una ley y dices, ay, perdón, es que yo no sabía, no te vale. De todos modos, te tienes que hacer responsable del resultado. Y las guías de práctica clínica, como había mencionado, son con relación a problemas de salud específicos y que están alineadas con la problemática nacional
y buscan promover el uso eficiente de los recursos, pero además en medicina se les considera los estándares de oro para el diagnóstico, el tratamiento y la atención de ciertos padecimientos. Volviendo a los derechos en medicina, pues bueno, hay que recordar que todas las personas, de acuerdo a lo que dice la Carta de los Derechos Humanos, es que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, independientemente del país, del lugar del mundo en el que hayamos nacido, del color de piel, del dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria, etcétera. Tenemos el mismo valor por el solo hecho de ser personas. Por otro lado, los derechos humanos se clasifican en 3 grandes grupos. Se habla de derechos de primera, segunda y tercera generación. Y dentro de los derechos de primera generación se habla de los derechos individuales o civiles, como es derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, al honor y a la intimidad. Y dentro de los derechos de segunda generación se habla de los derechos económicos y sociales, como el derecho a una vivienda digna, educación, cultura, descanso diario, semanal y vacaciones, y trabajo en condiciones dignas. Y por último, los derechos de tercera generación, que tiene que ver con los derechos de solidaridad, a la paz, al desarrollo, al ambiente sano y al patrimonio común. Regresando a nuestra Constitución y a los derechos humanos, en el artículo 4 se habla de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. No es lo único que dice el artículo 4 constitucional, pero para fines de esta plática es en lo que me voy a centrar. Y en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto da origen a la seguridad social. Y la seguridad social, como nosotros y nosotras la percibimos o la conocemos, está representada en el Seguro Social. Y el Seguro Social no solamente incluye la atención médica, ¿sí?, sino también prestaciones como son las pensiones, las jubilaciones, el derecho a vivienda y otras cosas que, bueno, ya dependen de esto. Y en medicina, ¿qué hacemos nosotros en la medicina? Bueno, con base en este artículo 4 constitucional, todos y todas aquellas personas que ejercemos alguna rama de la salud, nos convertimos en garantes de la población en cuanto a que puedan acceder a la protección de la salud. Nosotros y nosotras garantizamos que la gente puede acceder a este derecho. Por eso es muy importante el que comprendamos esta situación, porque es lo que nos da la mayor responsabilidad con la población y con relación a nuestras obligaciones, responsabilidades y derechos como profesionales de la salud. Ahora, ¿cómo acreditas tú que una persona que tú atendiste tuvo acceso a esta protección de la salud? Bueno, pues lo acreditas con su expediente clínico, con ese documento que tú llenas, con esa nota que tú realizas, donde registras la atención que le brindaste en el área de salud. Entonces, por eso es muy importante también que hagas todas tus notas médicas, que a todas las personas que tú atiendas tengan un expediente médico o un expediente clínico, porque el expediente clínico es sinónimo de que esa persona accedió al artículo 4 constitucional y a la protección de su salud, y que tú fuiste el medio para que accediera a este derecho. Este acceso a la protección de la salud, en cuanto al personal y profesional médico, se rige por 4 principios éticos importantes, que son la beneficencia, la no maledicencia, la autonomía y la justicia. La beneficencia implica que lo que vas a hacer o cómo vas a atender a esta persona va a ser en beneficio de esta persona, no buscando su malestar, y ahí entraría la no maledicencia, que tiene que ver con la evaluación o ponderación del riesgo-beneficio. Esto es, el procedimiento, la actividad o el evento que yo voy a realizar con esta persona es más riesgoso o más benéfico. Y si es más riesgoso, pues no lo debo de realizar, porque si lo hago sería maledicencia. Pero puede ser que lo realice si respeto
el principio de autonomía que corresponde o que le pertenece a tu paciente. Este principio de autonomía no es tuyo como profesional de la salud, es de tu paciente. E implica que tu paciente tiene la autonomía personal, la capacidad individual de tomar decisiones sobre su salud, pero debe de hacerlo porque ha recibido la información adecuada, y esto lo vemos en un documento que incluye nuestro expediente clínico, que es el consentimiento informado. ¿Cómo se logra que el paciente haga válido este principio de autonomía? Porque si recibe la información necesaria, toma una decisión y firma un documento en ese orden. Entonces es importante que aprendamos y empecemos a hacer las cosas en orden y como deben de ser. Y luego viene el otro principio de justicia, que lo hacemos válido precisamente aquí, con la atención que le brindamos y con el expediente clínico de la persona, ¿sí? Nosotros nos convertimos en esa entrada a este derecho. Y luego tenemos otra parte del principio de justicia que se llama justicia social, en el cual implica el darle a las personas la atención que requieren para que estén en igualdad de condiciones que otras personas para acceder a los mismos derechos. La imagen aquí es bien clara, una persona chaparrita que no puede ver un juego de béisbol porque le falta estatura, ¿no? Entonces, la justicia social implica darle 2 cajones de madera para que pueda acceder y pueda ver en igualdad de condiciones y circunstancias que las otras 2 personas este juego. Y esto no es lo mismo que tener igualdad de oportunidades, y tampoco es lo mismo que acá señala como neoliberalismo. ¿Qué sucede con el derecho a la salud en México? Bueno, todo lo que es la salud en México se divide en 2 grandes rubros: las instituciones de salud pública y las instituciones de salud privadas. Si empezamos con las privadas, estas usualmente brindan sus servicios a personas que tienen capacidad económica para hacerle frente a los gastos que la protección de la salud requiere. El resto de las personas, los mortales, nosotros y nosotras, tenemos que acudir a los sistemas de seguridad social o a los sistemas de seguridad de salud del Estado. Si son sistemas de seguridad social de tipo federal, pues bueno, podemos caer en un Instituto Mexicano del Seguro Social, en un ISSSTE, en un Pemex, en una Secretaría de la Defensa Nacional o en la Secretaría de Marina, que además de darme atención a mí como derechohabiente, le proporciona atención a mis familiares y también a las personas jubiladas. Si estoy en un servicio de salud estatal, puede ser que yo sea trabajador o trabajadora del Estado y recibo atención médica ahí, pero también aquí entra lo que es el programa IMSS Oportunidades, que le brinda atención a las personas en lugares alejados donde no existen este sistema de seguridad social, como por ejemplo las poblaciones alejadas de la sierra. Y muchas personas que acuden a las instituciones estatales, una gran mayoría de ellas pueden pagar o pueden dar un aporte económico a la institución con base en un socioeconómico que determine su capacidad de pago. Y hay otras que lo recibirán de manera gratuita. Y aquí, en esta estructura estatal, se metió primero lo que era el Seguro Popular y lo que ahora conocemos como INSABI, que utiliza toda la estructura estatal para que se le dé atención médica a la población en general, que no cuenta con capacidad para pagar un servicio privado, pero tampoco cuenta o pertenece a la Seguridad Social Federal. Sí, entonces utiliza los recursos estatales en cuanto a infraestructura, personal, y asume los costos de esta atención. Sin embargo, los costos que puede asumir, viendo la cantidad de población que atiende, pues se diluyen, y esto hace que la atención que se brinda sea para muy pocos padecimientos. Tienen su catálogo de servicios donde entran una serie de padecimientos y otros no. Entonces, si no entra en esta serie de padecimientos, pues ya no te puedes recibir esta atención gratuita. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en este enlace,
tiene un informe resumido de cómo encontró la salud en México con base en ciertos indicadores. Es muy importante que los veas porque los números te van a dar susto. Yo no quiero ser portadora de malas noticias, entonces por eso no te lo voy a mencionar aquí, pero visita esta página para que tú solito te asustes, tú solito, tú solita. Otra cosa importante que debemos de saber del sector salud es que el sector salud usualmente reproduce y funciona por medio de prácticas que ya están institucionalizadas y que se basan en una división del trabajo altamente especializado y jerarquizado, que además establece la existencia de roles, reglas, tareas, rutinas y procedimientos que están bien definidos para todo el personal, donde, por ejemplo, él o la interna de pregrado, pues le toca toda la papeloterapia. Esto también implica esta jerarquización, que hay jerarquía en cuanto a la autoridad, al ejercicio del poder y la calificación laboral, esto es, las calidades o las cualificaciones que tiene y que están organizadas en una pirámide donde la parte superior ejerce el poder sobre las partes inferiores. Esto, a fin de cuentas, también se puede reflejar en un trato impersonal entre los agentes institucionales y entre estos y la población usuaria. Esto lleva también a que exista una permanente rotación y sustitución de personal especializado y que haya un alto número de subrogaciones, que también muchas ocasiones cuando la institución federal o estatal no tiene los recursos o los equipamientos para hacer ciertos estudios, envían las instituciones privadas a sus pacientes para que le hagan una tomografía, una resonancia, cualquier tipo de estudio, pues, o procedimiento, y asume el costo que esto tiene, y esto genera una pérdida económica importante también. Por otro lado, dentro de las personas hay niveles de responsabilidad que van del adscrito al interno, pasando por los residentes, pero esta responsabilidad también marca las relaciones jerárquicas y diferenciales. En la vida cotidiana dentro del hospital, usualmente es el interno quien realiza todo el trabajo, pero debe de hacerlo bajo la tutela y supervisión de residentes y adscritos, ¿sí? Y adscritas, porque son a fin de cuentas adscritos y adscritas quienes tienen la mayor responsabilidad, y si no firman esas notas, si no evalúan el trabajo de residentes y de internos, pueden adquirir una responsabilidad que puede ir de lo penal, lo civil o lo administrativo. ¿Qué sucede cuando los adscritos y las adscritas no se presentan o no tutelan, no supervisan, no hacen mentoría adecuada del trabajo de residentes e internos? Pues bueno, que la atención que ellos proporcionan está sin supervisión, pero esto implica también una enseñanza sistematizada y un ejercicio sistematizado de la medicina, plagado de errores y de fallas que pueden llevar a la muerte a los pacientes, en el peor de los casos. También el edificio como tal y las personas que en él trabajan pueden ejercer lo que se llama violencia institucional, y empezamos con la más frecuente, la carencia de insumos. No tengo elementos, no tengo materiales, no tengo nada para trabajar y lo hago todo con las uñas. Entonces, si algo sale mal, pues va a ser mi responsabilidad porque lo hice con los insumos inadecuados, ¿sí? Un deterioro de la estructura hospitalaria y una falta de mantenimiento con una deficiente conservación del mobiliario, pues también es violencia institucional, porque se supone que si vas a un hospital para recuperar tu salud y este lugar te dice desde afuera que debes de mantener silencio, pero es lo menos silencioso, las camas son incómodas, hay ruido por todos lados, las luces no son las adecuadas, pues esto no favorece ni al paciente, pero tampoco favorece al personal que ahí trabaja, el que haya enchufes que no funcionen, por ejemplo, haya máquinas que no trabajen adecuadamente, que haya apagones o que se pierda la iluminación adecuada cuando van a hacer un procedimiento, ¿sí? También se habla de violencia institucional cuando es demasiada
la cantidad de notas y papeleo que se tiene que realizar, cuando prevalece el trabajo operativo y curativo sobre el educativo y preventivo de la salud. Por ejemplo, hay personas que hablan de que si te vas al IMSS a hacer tu internado, aprendes por rebosamiento, o sea, aprendes porque es mucho operativo y curativo, pero muchas ocasiones de tanto trabajo que tienes, no razonas o no investigas o no le das una profundidad importante al estudio de un padecimiento que estás atendiendo en ese momento, ¿sí? Y luego la otra es que en este pueblo chico, infierno grande, hemos minimizado y normalizado tanto las situaciones de violencia que consideramos que las cosas que son así, así van a seguir siendo y no tomamos en cuenta que pueden cambiar y ser mejor para todas, todos y todes. Por otro lado, también podemos encontrar un gran ausentismo por parte del personal adscrito de base que genera que residentes e internos cubran todas las guardias con prestaciones desiguales entre ellos porque pues de cuánto es la beca del interno, por ejemplo, y cuánto va a ganar el personal adscrito y quién va a tener la responsabilidad, ¿no? Que usualmente la responsabilidad es del adscrito, pero su salario pues no va a alcanzar para pagar esa responsabilidad si el interno la riega. Las jerarquías médicas que en muchas ocasiones llevan a no aceptar observaciones, ya sea de personal de enfermería o incluso también de residentes e internos que a lo mejor están viendo algo distinto de ese paciente. La comunicación unidireccional con los usuarios que hace que realicemos una medicina paternalista donde yo sé lo que es mejor para ti y no te doy opción de que tomes una decisión. Y por último, pues todo esto que genera rutinas aprendidas de poder y rutinas que se repiten y se replican. Cuando yo ya soy residente, las replico y las repito con los internos, por ejemplo, cuando soy R2 con el R1 y así. Hay otras causas que pueden generar violencia institucional o violencia contra el sector de la salud, como son salas de espera con familias alteradas, la falta de personal y hace que se te cargue la mano en cuanto a la atención de los pacientes, el retardo en la atención porque nomás hay un médico para todo el piso, para todo el turno, ausencia de medidas de seguridad, que haya pacientes con complicaciones mentales, que haya personas en condición de marginalidad a las cuales no se les atiende adecuadamente, personas con problemas de drogadicción que reciben un diagnóstico no esperado, una persona que te pide una incapacidad y que se la niegas, la muerte inesperada de algún familiar, que te niegues a prescribirle un medicamento porque tú consideras que no lo requiere, y también desacuerdos entre el mismo personal, por ejemplo en triage, porque consideran que un enfermo es menos prioritario que otro. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los derechos humanos de las personas que atendemos por grupos específicos. Primero que nada, te quiero mostrar algunos de los tratados internacionales que México ha suscrito y que lo obligan a darle seguimiento a estos tratados internacionales y a generar políticas públicas y acciones gubernamentales que busquen dar cumplimiento a estos tratados. Aquí tenemos de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos Humanos, la eliminación de formas de discriminación contra la mujer, derechos del niño, etcétera, ¿sí? Y luego también tenemos convenios con la Organización Internacional del Trabajo y este es para el grupo de personas con VIH-Sida. Fíjate bien en la diapositiva. De un lado tengo todos los tratados internacionales que México ha suscrito. Del otro lado hay tratados del ámbito interamericano y luego tenemos las leyes, ordenamientos y normas nacionales que México debe de cumplir. En el área de la salud, con relación a las personas VIH-Sida, es nuestro deber, obligación, responsabilidad. Y tenemos que conocer la norma oficial mexicana 10 SSA2 del año 2010 para la prevención y control de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. También debemos de conocer la norma oficial mexicana 039 del año 2014 para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. Con relación a las personas adultas y adultos mayores, tenemos la norma oficial mexicana 031 del año 2012
que habla de la asistencia social, prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Hay que buscar y saber qué es una situación de riesgo y qué es una situación de vulnerabilidad para que sepas identificarla y puedas prestar la atención médica de manera adecuada. Con relación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, estos son los tratados internacionales que México ha suscrito y los ordenamientos y normas nacionales tienen que ver, por ejemplo, con los derechos sexuales para adolescentes y jóvenes, que no está de más que los conozcamos, pero también está la norma oficial mexicana 07 del año 2016 de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, criterios y procedimientos para la prestación del servicio, que resulta importante porque México tiene el primer lugar en embarazo adolescente. Y luego tenemos la norma oficial mexicana 047 del año 2015 para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad. Para las personas con discapacidad, tenemos de un lado 2 tratados internacionales y del otro lado la norma oficial mexicana 015 del año 2012 para la atención integral a personas con discapacidad. Para las personas de la diversidad sexual, hay una gran cantidad de tratados internacionales que México ha suscrito porque es uno de los grupos con mayor índice de discriminación en todos los espacios. Mira, ya llevo 2 hojas de tratados internacionales para la población de la diversidad sexual, 3 hojas con tratados internacionales, 4 hojas con tratados internacionales, y a nivel nacional, lo que yo debo de conocer, fíjate bien, es el glosario de la diversidad sexual de género y características sexuales, y la norma oficial mexicana 09 del año 2013, promoción de la salud escolar. Ah, caray, ¿y por qué esta? Porque una de las cosas que establece esta norma es la educación sin discriminación y sin roles ni estereotipos de género entre las personas para favorecer la no discriminación de cualquier tipo de grupo social. Y en el área de la salud debo de conocer también el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero, intersexual y sus guías de atención específica. ¿Cómo me debo de dirigir a ellas? ¿Cómo debo de tratarlas? ¿Cuáles son los problemas de salud que tienen? Para las personas migrantes, nada más México ha firmado una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de migración, pero tenemos 2 documentos que debemos de conocer. La de los derechos de las personas migrantes, una guía para las y los servidores públicos, y el Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante. ¿A qué tiene derecho la población migrante? ¿Qué es lo que puedo hacer por la población migrante? ¿Tengo que avisarle a migración que estoy atendiendo a un migrante? Todo eso se responde en estos documentos. Y luego para las mujeres tenemos una página completa de documentos que México ha suscrito con relación a la eliminación no solamente de la violencia contra las mujeres, sino de toda forma de discriminación, explotación y discriminación que sufren la trata de personas, donde la gran mayoría son mujeres las que son afectadas. Y a nivel nacional tenemos otra vez la norma oficial mexicana 007 del año 2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la persona recién nacida, la norma 008 del año 2010 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, la norma 046 del año 2005 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para su prevención y atención, el manual de lineamientos y protocolos para la atención psicológica de mujeres que viven en situación de violencia familiar y de género, el manual clínico de atención de salud para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual, el modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual y el manual operativo del modelo integrado
y el Manual de Prevención de Violencia contra la Mujer. Y tenemos otros grupos que se consideran vulnerables, como son personas que tienen afecciones de salud mental, personas que pertenecen a pueblos originarios que también son discriminadas por este hecho, personas de la diversidad religiosa, sobre todo en grupos minoritarios, personas afrodescendientes, trabajadoras del hogar y trabajadoras y trabajadores sexuales que también pueden ser discriminados precisamente por este ejercicio que hacen de su trabajo sexual, ¿sí? Ok, y bueno, ¿cómo es la prestación de estos servicios médicos que yo voy a dar dentro de un marco de derechos humanos? Los principios básicos son no discriminación, que a todas las personas las trates bien desde el principio o las trates igual desde el principio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que te presentes si es la primera vez que les vas a atender, que les digas que eres, no sé, médico interno, médico residente, médico de base, médico especialista, etcétera. ¿Qué es lo que usted necesita? No sé, ya tu historia clínica y todo lo demás, ¿no? Hay que respetar su identidad. Por ejemplo, si es una persona trans, que es una mujer trans, y tú ves el expediente que dice Juan Pérez, pero esta persona, tú te das cuenta que es trans, le puedes preguntar cuál es su nombre o cómo quiere que me dirija a usted. Si te dice que quiere que le digas Berenice o Eunice o como sea, debes de respetar esa identidad que te está dando y hablarle de esa manera. También es importante respetar sus derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Esto es, en ocasiones a lo mejor las instituciones te piden que llegues a un número cierto de colocación de dispositivos intrauterinos, pero no puedes obligar a las personas ni coercionarlas para que acceda a ponerse un dispositivo. Si no quiere, no quiere. Respeto a sus decisiones informadas. ¿Y cómo vas a respetar esa decisión? Pues dándole la información debida y adecuada de acuerdo a su padecimiento para que pueda tomar precisamente una decisión y realizar sus notas médicas en el expediente clínico. Esto es bien básico y bien importante, la nota médica en el expediente clínico de esta persona. Hay que recordar que los derechos de las y los pacientes que están reconocidos en todo el país son el derecho a recibir una atención médica adecuada, con trato digno y respetuoso, con información suficiente, clara, oportuna y veraz para decidir libremente sobre su atención, para otorgar o no su consentimiento válidamente informado, que debe de ser tratada con confidencialidad y contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Si te dice que quiere una segunda opinión o si te pregunta si estás seguro o si tú ves que duda del diagnóstico que le estás dando, dile que es su derecho contar con una segunda opinión, que con toda la confianza del mundo puede buscar a otro profesional de la salud para que le dé otra opinión y si regresa a atenderse contigo, será bien recibido o recibida. También las personas, los pacientes y las pacientes tienen derecho a recibir atención médica en caso de urgencia, a contar con un expediente clínico y a ser atendidos y atendidas cuando se inconformen por la atención médica recibida. Hay personas que son mecha corta y que cuando una persona se inconforma por la atención que le brindó, se terminan agarrando el chongo. Entonces, yo te voy a recomendar que le sugieras, si se ha inconformado, que acuda a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Chihuahua, donde las personas que ahí trabajamos estamos para escucharles y para ayudarles a encontrar una solución o la mejor solución posible. Ahora, los servicios de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Chihuahua no son solamente para usuarios de los servicios de salud público o social, sino también para los servicios de salud privado. ¿Por qué? Porque recuerda que la salud es un derecho de todas las personas, no porque sea del Estado o porque tenga capacidad económica,
significa que los vas a tratar diferente. Y la otra cuestión es de que en esta comisión de conciliación y arbitraje médico se utilizan mecanismos alternos de solución de conflictos, los servicios que presta son totalmente gratuitos, los mecanismos alternos de solución de conflictos permiten llegar a una solución, valga la redundancia, más rápido y de una forma más efectiva en muchas ocasiones, porque existe voluntad de las partes para realizar una mediación o una negociación y resolver su conflicto. Por último, te recuerdo que el día 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y que es importante saber que todos los derechos son para todas las personas, que son progresivos y que cuando a una persona se le limita uno de sus derechos, se afectan todos los demás. Si tú no respetas el derecho a la dignidad que todas las personas tenemos, estás incumpliendo y afectando todos los demás derechos que esta persona pudiera llegar a ejercer. Si tú respetas su derecho a la dignidad, le das entrada a que acceda a otros derechos y que pueda hacer efectivos todos estos en su vida cotidiana. Y con esta diapositiva termino yo el día de hoy mi presentación